Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia entra en la tercera presidencia de la República Cubana, con Mario García Menocal, el azucarero, el mayoral, el hombre educado, el hombre de alta sociedad. Pero para hablar de este tema no hay nadie mejor que el profesor Emilio J. Sánchez, que lo tenemos con nosotros y al cual le doy la más cordial bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien y muy complacido de estar aquí acompañándote en Cuba y su historia. Agradezco a los que nos han llamado y felicitado por esta serie. La serie yo creo que va bien y hemos mostrado cómo la República iba caminando con sus pequeños problemas, pero iba en ritmo de desarrollo. Mario García Menocal es un hombre que hay que estudiar y, por supuesto, ¿por dónde empezamos, Emilio, con Mario García Menocal, el mayoral? Sí, gracias. Bueno, creo que hay un primer contraste. Este es el tercer presidente de la República y también, como los que le antecedieron y después con aquellos que le van a suceder, ha sido objeto de escarnio por el régimen cubano. Sin embargo, es un individuo de probada trayectoria patriótica, Mambisa. Mayor general, nombrado por la Asamblea de Jimaguayú en el año 95, subsecretario de la guerra, y luego de terminar aquellas primeras actividades de la Asamblea, ocupó el cargo de secretario del Estado Mayor, jefe del Estado Mayor del general Calixto García, destacado en numerosos combates, es decir, es individuo de un extraordinario prestigio. También en su actividad presidencial, un individuo con experiencia administrativa, con un alto grado de instrucción, es ingeniero civil, graduado acá en Estados Unidos en la Universidad de Cornell, y en contraste cometió gravísimos errores que empañan precisamente ese expediente de logros que a mí personalmente me asombra. Creo que es uno de los presidentes que más aportes hizo a la República. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a mí me sorprende todo el desarrollo que logra Menocal, es impresionante. Un hombre posiblemente de los pocos presidentes de Cuba que tenía la instrucción de la mentalidad americana, estudió como tú dijiste aquí, su gran combate que fue uno de los grandes combates de la guerra de independencia en Victoria de las Tunas, la toma de Victoria de las Tunas, o sea que es un hombre que no tiene por qué fracasar. Y yo creo que no fracasó, claro, por supuesto, hay sombras en la carrera de Menocal, pero efectivamente tú lo has colocado en su sitial. Es una presidencia impulsora, o sea, no cabe duda que lo fue. Sin duda, tú mencionabas su carácter. En contraste con el presidente anterior, con José Miguel Gómez, criollo, campechano, Menocal es un individuo que es un caballero, refinado, de buenas maneras, aunque de talante autoritario. Y eso se le nota en este mote que siempre le acompañó, que fue el mayoral, y cuidado con el mayoral que viene dando cuero, ¿no? Sí. Ahora, te propongo hablar precisamente de los logros y de los defectos o de los fracasos que tuvo Menocal en su presidencia. Empecemos por la economía. A él le tocan dos periodos diferentes. Primero le toca una primera parte de las llamadas vacas gordas o danza de los millones, donde pues, entra mucho dinero a Cuba por la guerra, la Primera Guerra Mundial y la venta de azúcar. Cuba con recupera el lugar que tuvo antaño de primer
primer productor mundial de azúcar. Bueno, Menocal tenía experiencia en su central azucarera, había sido administrador, y él incorpora una serie de iniciativas, tanto en la producción de azúcar como en el transporte. Ese es uno de los primeros logros de Menocal. También desarrolló la ganadería, desarrolló también la industria del turismo. Hay una ley muy importante, después hablaremos en particular sobre sus aportes legislativos, pero la ley de defensa económica es la que da lugar a la creación de una moneda nacional, porque hasta aquel momento en Cuba se seguía utilizando o el dólar o se seguía utilizando el centén español, y es Menocal quien promueve la creación de una moneda nacional que logra la paridad con el dólar, cosa que se mantiene hasta el año 59. Casi toda la república, hasta la revolución, se mantuvo esa paridad, Emilio. Sí, fue increíble. Eso, desde luego, había un sustento económico para eso. Y, bueno, como dije, impulsó la ganadería, aumentó las vías ferroviarias, creó la compañía de cemento cubano. Bueno, con su iniciativa, él promueve la creación de la compañía de cemento cubano. Hay otras compañías también importante para todas las construcciones que se hicieron en ese momento y con posterioridad. Y también como resultado de su iniciativa se instalaron más de 20.000 equipos telefónicos en La Habana, un logro sin duda. En el terreno social inauguró un sinnúmero de barrios, de nuevos barrios, sí, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba. Desarrolló la infraestructura de pueblos como Jagüey Grande y Camagüey, una cosa también aporte de Menocal, y extendió un servicio de trenes interno de La Habana desde la calle Zanja hasta Marianao. También inauguró una serie también de construcciones, por ejemplo, el edificio del Casino Español, el nuevo Teatro Nacional, comenzó la edificación del Palacio Presidencial. Y, por ejemplo, Menocal es el que inicia la construcción del Hospital Calixto García, sí, y del Hospital de Emergencias, ambos en La Habana. Y debo decir que son hospitales que se han mantenido en pie durante un siglo. Sí. Sí, no se les ha caído el techo. Y algunas edificaciones en la Universidad de La Habana también. Sí, también varias escuelas de la universidad que no tenían edificios, las empezó a construir. En educación no se queda atrás. En educación reorganiza los planes de estudio, crea las escuelas normales, y debo decir que estas escuelas normales, ¿qué son? Bueno, eran escuelas que propiciaban una homogeneidad en los currículums de la enseñanza en Cuba. Fue un movimiento, además, no solamente de Cuba, sino sobre todo en América Latina. Se llamó, por ejemplo, las personas que se graduaban ahí se llamaban normalistas, maestros normalistas. Por cierto, yo viví en La Habana cerca del Parque de la Normal, de la Escuela Normal, es decir, estaba en la esquina de mi casa. Pero la gente olvidaba aquello y decían el Parque del Anormal. Era una cosa bien estrambótica, porque además la Escuela Normal de Maestros fue muy famosa en Cuba por la calidad de la enseñanza que allí se impartía. Por allí pasaron lumbreras de la pedagogía cubana. Algunos autores lo plantean como la línea de formación cultural más importante, entre las más importantes de Cuba. O sea, toda una generación de normalistas ayudó a formar la conciencia nacional cubana. Pero a mí me llama la atención, y qué bueno que tú, lo hayas puesto sobre el tapete, ¿no? ¿Cómo Menocal logra en su central azucarero una producción casi 1 millón de toneladas? Sí. Cuando estamos viendo, el desastre de Cuba ahora no tiene comparación. Les cuesta un trabajo al Estado comunista cubano producir 1 millón de toneladas. Pregúntenle a Menocal, o revisen lo que hacía Menocal. Pero bueno, sabemos las causas. Me llama mucho la atención la pujanza de Mario García Menocal
en la presidencia como tú la estás presentando con muchos datos concretos, ¿no? Sí, actualmente Cuba, la industria azucarera en Cuba, bueno, está desaparecida. De hecho, están importando azúcar, que es prácticamente es una aberración. Menucal también propició en el ámbito de la educación, la enseñanza de la agricultura en las escuelas rurales. Estas escuelas normales, aunque antes hice referencia, él las funda en cada una de las provincias de aquel entonces. Él en general amplía el número de aulas, de estudiantes, crea el servicio de maestros ambulantes, le sube el sueldo a los maestros. Estos maestros ambulantes era un sueño de José Martí para las montañas y es precisamente Menucal quien lo consigue. Yo tuve, Emilio, te lo cuento porque enriquece el programa. Yo tuve la oportunidad, cuando era un joven estudiante, de conocer a la hija de Menucal, Georgina, y una persona exquisita, pero además hablaban de su padre, o sea, hablaban de Mario García Menucal con un respeto impresionante. Y bueno, la historia de Cuba creo que refleja ese respeto por digamos, el empujón de desarrollo que logra Menucal. La palabra luce muy fuerte, pero es así. O sea, el desarrollo de Menucal es impresionante y deja un ejemplo en la historia cubana. Totalmente de acuerdo. Incluso eso lo podemos ver en su primer gabinete. El gabinete de Menucal es un gabinete estrella como nunca lo tuvo la República. Tenía nada menos como vicepresidente a Enrique José Varona. Imagínate, el filósofo y pedagogo Enrique José Varona, una gloria de la intelectualidad cubana. En relaciones exteriores tenía nada menos que a Cosme de la Torriente, militar, y que después desempeñó actividades cívicas, incluso hasta bien entrada la República. Secretario de Estado Rafael Montoro, el gran autonomista, el gran orador. Y en su segundo mandato tuvo como vicepresidente a Emilio Núñez Rodríguez. Sí, ahí fue donde estuvo Sanguilí también. Sanguilí estaba de ayudante en el primer gabinete. Sanguilí es una figura, ¿sabes?, controvertida, porque se ha descubierto que, bueno, en fin, estuvo espiando para el gobierno español. Es otro programa. Es una mancha. Es otro programa de Cuba y su historia. Hablaba de Emilio Núñez Rodríguez, era el mambí responsable del envío de las expediciones desde Estados Unidos a Cuba durante la última guerra de independencia, cosa que hizo con mucha eficiencia. Ese fue el vicepresidente que tuvo Menucal en su segundo mandato. Ahora, en todas las esferas en las que encontramos aportes, realizaciones muy positivas de Menucal, no hay ninguna como la del área legislativa. Se dice que el primer cuarto de siglo de la República, si los primeros 25 años de la República, estuvieron marcados por los aportes legislativos de la presidencia de Mario García Menucal. Ahí tienes leyes como la que concedía la patria potestad a las mujeres que se casaban en segundas nupcias, cosa que no existía antes de ella, de esta ley. También la ley del divorcio, que además se dice que es una de las leyes más avanzadas en el mundo por entonces, en torno a esto. Seguro obligatorio para los accidentes de trabajo, mediación del Estado en disputas laborales. Estos son, digamos, los más importantes logros de Mario García Menucal. ¿Solamente tuvo logros positivos? No, también los tuvo negativos. De eso lo haremos a continuación. Pero tú mencionas algo que hay que resaltar, y es Menucal posiblemente sea, bueno, es el tercer gobierno, pero de los pocos gobiernos de la República que se rodea de lo mejor. O sea, Enrique José Varona, o sea, Montoro, te das cuenta que tenía una mentalidad gubernamental, de administración, o sea, sabía lo que tenía que hacer, sabía quiénes deberían ser sus ayudantes. Amigos de Cuba y su historia, para los que sintonizaron tarde, estamos tratando la tercera presidencia de la República de Mario García Menucal con el profesor Emilio J. Sánchez. En fin, te dejo, Emilio, porque Menucal, todavía hay cosas de Menucal. Todavía hay cosas de Menucal. Yo te propongo ahora hablar de
de la parte negativa y mencionabas ahora nuevamente a Enrique José Varona. Bueno, pues Enrique José Varona como vicepresidente se sintió muy frustrado, muy decepcionado por los manejos turbios del presidente Menocal y no esperó mucho para criticarlo, incluso como vicepresidente. Estaba muy decepcionado con aquello. Era lógico esperar de él con el espíritu civilista y la ética que tenía Varona. Yo creo que lo más negativo que tuvo Menocal fue su intento de reelegirse, no porque estuviera vetado por la Constitución, que lo admitía, sino apelar, como igualmente hicieron Estrada Palma y con también José Miguel. Como José Miguel, bueno, hizo el intento, vio que no había chance y entonces lo dejó pasar. Y entonces después pregonaba, yo soy el único presidente que no lo hizo. Bien, pero después los que vinieron después también trataron de hacerlo. Bueno, pues apeló desde luego al fraude y a la violencia abierta. Y esto contrasta con sus propias declaraciones, su propia campaña antes de llegar a la presidencia, que decía que él no solamente no se iba a reelegir, sino que él consideraba que la reelección era fuente de los males de la República. Bueno, en algún momento eso que él, parece que una noche singular se le olvidó, soñó otra cosa y a partir de eso lo consideró seriamente y bueno, ¿qué fue lo que esto ocurrió? Bueno, ocurrió cuando se impuso la presidencia mediante el fraude y la violencia, que un grupo de mambises, encabezado por el anterior presidente, por José Miguel Gómez en febrero del 1917, se alza y bueno, aquel alzamiento conocido como el alzamiento de la Chambelona, después lo vamos a explicar por qué, estuvo a punto no solamente de llevar el caos total a la República, sino de propiciar una intervención de Estados Unidos. Bueno, consiguieron poner en armas la mitad del país. Lo que pasa es que solamente fue una guerra civil de 2 meses. Oriente, Camagüey y las villas apoyaron el alzamiento y solamente con la mano férrea y con la inteligencia de Menocal pudo sofocarse ese levantamiento y también a costa de muchos muertos y heridos. También ahí entra el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos echó el pie en tierra por Menocal porque parece que habían sacado sus lecciones del pasado y dijeron oficialmente que no iban a apoyar a ningún gobierno que saliera como resultado de una revolución o revuelta, lo que fuera. E incluso hubo desembarco de marines por Oriente para ayudar a la represión contra los alzados, que finalmente fueron apresados, llevados a presidio, finalmente después liberados. Y José Miguel Gómez obligado a exiliarse. Y, bueno, no dijimos en el programa pasado que José Miguel Gómez muere en Estados Unidos de neumonía, pocos años después de esta expulsión. Emilio, ¿qué puede explicar que un hombre de la mentalidad, bueno, primero técnica, legislativa, la obra legislativa de Menocal es única en la historia de la República, sí, con las leyes sobre la patria potestad y la ley del divorcio? ¿Qué puede explicar que un hombre de su mentalidad, de su educación, porque era un hombre educado, pueda dejarse llevar por una reelección que evidentemente a todas luces hubo fuerza, hubo maniobras para que él ganara, cuando realmente aparentemente ganaba la oposición? O sea, ¿qué puede explicarse en una personalidad como Mario García Menocal, además el héroe de Victoria de las Tunas, el mayor general del Ejército Libertador, el azucarero, el desarrollista? ¿Cómo se explica eso? Yo pienso que la capacidad militar de una persona, incluso su instrucción, aunque sea en alto, no necesariamente condicionan su vocación ética y su conducta moral frente a los acontecimientos. Y este afán de poder lo encontramos en la historia de Cuba
siempre. Lamentablemente, antes del programa habíamos hablado de los líderes mambises y del ejemplo que significó José Martí en cuanto precisamente a una conducta ética y de sacrificio y de entrega desinteresada. Bueno, estos individuos eran muy destacados en lo militar y también posiblemente en el caso de Menocal, un individuo de buenas maneras, de instrucción, de cultura, pero digamos su formación ética no lo acompañaba y la ambición por el poder fue más fuerte. Dicen que se dejó llevar por sus amigos, pero bueno, solamente se dejan llevar por los amigos las personas que coinciden con los amigos, ¿no? En este caso, eso propició, fíjate tú qué característica, que otros jefes rebeldes que se alzaron contra Menocal, como es el caso de José Miguel Gómez, luego intenta de nuevo otro intento de derrocar al presidente en el poder. Y está el caso, por ejemplo, de Machado, que busca también una suerte de reelección, ¿no? Porque con José Miguel Gómez se alzan Machado y se alza también Mendieta, que luego fue presidente de Cuba. Así, son mambises acostumbrados a guerrear, que utilizan el recurso a la violencia como medio de resolver sus problemas. Y esa fue una situación que nos ha estado marcando durante la República. Yo quería robarte un minuto, porque tú acabas de mencionar algo y yo quería tratar, o sea, y además comprometerte con este proyecto. Tú mencionaste a Martí y creo que es muy interesante que en algún programa, cuando terminemos la serie de presidentes, que obviamente nos va a demorar todavía algunos programas más, ¿dónde queda José Martí en la República? O sea, ¿por qué se olvida José Martí de la República? Ese es el tema, no quiero hablar de él ahora porque lo que quería era comprometerte. O sea, cuando tú analizas la corrupción de José Miguel Gómez, la corrupción de Menocal, después llega, que lo vamos a ver, los auténticos, que hoy modernizan toda la institución, pero también la corrupción los atrae, después llega Batista y después llega la revolución, que más corrupta no puede ser. Sí. Pero bueno, ¿dónde queda José Martí? El tema, quisiera comprometerte, porque ese es un programa que yo creo que es necesario. Martí, después de su muerte en Dos Ríos, como que desaparece. Bien, pero bueno, volvamos a Menocal. Porque no, Menocal... Quiero resumir su parte negativa de Menocal. Bueno, ya mencioné el tema de la corrupción y el recurso a la violencia. El otro tema es que durante su presidencia hay mayor interferencia de los Estados Unidos. Bueno, Menocal es el niño lindo estadounidense, bueno, educado, y hay mucha interferencia de los Estados Unidos. Y la corrupción. La corrupción, digamos que si Gómez fue catalogado como tiburón por su propensión al robo de los fondos públicos, bueno, pues Menocal lo dejó pequeño, con el agravante que no solamente fueron iniciativas de corruptela de Menocal, sino también de toda su familia, que se dice que la familia hizo y deshizo con el nombre de Menocal. Menocal empezó repudiando todos aquellos contratos escandalosos de José Miguel Gómez y terminó por imitarlos y llevó, digamos, todo aquel escándalo de la Lotería Nacional, la llevó a un nuevo plano. Quiero terminar con la famosa explicación de por qué la guerra de la chambelona o el alzamiento de la chambelona. Chambelona era una conguita que desde los primeros años de la República existía y que le cambiaron el nombre y que decía así: ae la chambelona, Menocal para Chaparra, de donde se inició, Marianita Palazona. Marianita era su esposa. Palazona es la zona de los burdeles, ae la chambelona. Era una conguita que utilizaban los liberales, es decir, Menocal viene del Partido Conservador, lo utilizaron los liberales para desacreditar un demérito. Un demérito y divertirse a costa de él.
Y por cierto, fue tan fuerte la resistencia que hicieron los liberales en esta guerrita de agosto, que dice que se entonaba eso, sobre todo de las villas hacia Oriente, se entonaba mucho. Estaban celebrando, utilizando esta conguita de la chambeluna. Hasta aquí lo que puedo decir de este presidente, que tuvo luces y sombras. Sí, es curioso porque tú lo has dicho con mucha claridad. Tuvo muchas luces. O sea, tuvo muchas luces en su potencialidad productiva, azucarera, tuvo las leyes de avance social que se adelantan medio siglo más a otros países civilizados. Y bueno, esa es la resultante de Mario García Menocal. Lamentablemente las sombras son fuertes. Las sombras de corrupción son muy fuertes, parecidas a las de José Miguel Gómez, como dices tú, la supera cuantitativamente, ¿no? Obviamente la República tenía mucho más dinero con Menocal por las vacas gordas, la guerra, el azúcar cubana se convierte en el gran producto para abastecer a los grandes países grandes, a los países desarrollados, y bueno, Menocal queda así, y lo decimos con dolor, porque la historia a veces duele, ¿no? O sea, duele mencionar la situación de Menocal. No sé si te queda algo, que nos queda un minuto. Sí, queda algo. Primero decir que su segundo mandato, después de su reelección, no fue tan bueno como el primero. Incluso hubo, había terminado el precio del azúcar, se había caído, están las vacas flacas. Eso produce una ebullición social en Cuba, mucha protesta, y algunos historiadores lo consideran responsable del auge del movimiento revolucionario en Cuba. Lo otro que falta por decir es que no satisfecho Menocal con haber gobernado durante 2 periodos, lo que hizo fue, en el año 25, volvió a aspirar a la presidencia, pero perdió frente a Machado. Por tercera vez. Y en el año 31, entonces, protagoniza un alzamiento militar. Hasta ahí, para hablar del afán de poder de algunos de estos presidentes o de estos personajes mambises. Bueno, Emilio, te agradezco mucho que hayamos recorrido y puesto a Menocal realmente en su dimensión. Amigos de Cuba y su historia, llegamos al final de este programa, de esta tercera presidencia de la República de Cuba con Mario García Menocal. Gracias al profesor Emilio Sánchez. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.